Plutarco Elías Calles nació en Guaymas, Sonora, en 1877. Fue un político militar y presidente de la República entre 1924 y 1928, en el cual le brindó a México estabilidad económica. Su nombre completo fue Francisco Plutarco Elías Campuzano, y más conocido como Jefe Máximo. Sus padres fueron Plutarco Elías Lucero y María de Jesús Campuzano Noriega. Entró al mundo del alcohol como su padre, el cual también tuvo el mismo problema y abandonó a su familia yendo a vivir a una finca en San Pedro Palominas. Su madre murió cuando Calles tenía tan solo 3 años de edad y el siguiente año queda huérfano. Su infancia fue difícil por el abandono de su padre y la temprana muerte de su madre, el cual moldeó su carácter frío, serio y poco expresivo y reservado. Teniendo 20 años, se involucró con Josefina Bonfiglio, de ascendencia italiana, y tuvieron un hijo, pero Calles la abandonó porque su padre le dijo que sería lo mejor debido a la edad que tenía, por el cual fue al municipio de Fronteras. Aparte de enfocarse en el ámbito político, también tuvo la oportunidad, por lo que decidió estudiar en la Academia de Profesor para ser maestro, y uno de sus catedráticos fue Benigno López Sierra. Egresó en 1894 y se dedicó al magisterio por completo. Primero comenzó siendo inspector de las juntas de instrucción política en Hermosillo. Posteriormente fue profesor en la escuela número 1 para varones y más tarde fue ayudante del profesor en el Colegio de Sonora. En 1899, finalmente logró dejar de tomar tanto alcohol y decidió darle un giro a su vida, ya que no quiso tomar el mismo camino de su padre. Se casó con Natalia Chacón el 24 de agosto de 1999, quien era hija de un agente de aduanas y quien más tarde sería la primera dama de México. Tuvieron 12 hijos y siempre los apoyó a todos porque para él lo más importante era su familia y su bienestar, el cual podemos ver en la imagen que acá ponemos. Acontecimientos que ocurrieron durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, que fue entre 1924 a 1928. En 1925 ocurrió la creación del Banco de México, que se llamó Bancico. Este tenía una orientación económica y social de base nacionalista. También se dio la ley del petróleo, que esta fijó el límite de los arrendamientos de minas petrolíferas a los extranjeros. Esto creó por parte de los americanos protestas. Luego, en 1916, ocurrió uno de los acontecimientos más importantes, la Guerra Cristera. Plutarco redactó la Ley de Calles, que fue una ley cuyo fin era controlar y limitar el culto católico en México. La promulgación de esta ley fue uno de los principales motivos para el inicio de la Guerra Cristera, la cual buscaba la anulación de la ley. La Guerra Cristera fue un conflicto armado que se prolongó desde 1926 hasta 1929 entre el gobierno de Plutarco Elías Calles. En su gobierno, las relaciones entre el gobierno y los católicos se vieron complicados. Plutarco pensaba que un católico no podía ser un buen ciudadano, ya que su lealtad era con Roma, por lo que Calles decidió crear una iglesia nacional con el apoyo de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, pero el pueblo no estaba de acuerdo con esto, ya que esta iglesia no tendría ninguna relación con el Papa. El pueblo ganó esta lucha ya que la parroquia fue recuperada, pero ocasionó que varios católicos empiecen a iglesias. Luego, en ese mismo año, se creó el Banco de Crédito Agrícola, y luego, en su último año de gobierno, en 1928, Calles comienza a formar el Partido Nacional Revolucionario, la PNR, que es el antecedente de lo que ahora es la PRI. Plutarco Elías Calles durante su gobierno tuvo que enfrentar los problemas del país resultantes de los anteriores movimientos sociales, políticos y económicos. Entre ellas podemos destacar las manifestaciones religiosas contra el gobierno revolucionario para que se reformara la Constitución. Este descontento ya se había manifestado desde 1919, cuando los católicos fundaron un partido político nacional republicano y cuando decidieron crear una iglesia separada de Roma.
Durante el gobierno de Calles las protestas siguieron y los católicos fundaron en marzo de 1925 la Liga Nacional de Defensa Religiosa. Mientras el conflicto entre la Iglesia y el gobierno se agudizó cuando el arzobispo de México, José María del Río, realizó protestas contra las disposiciones que se referían a las cuestiones religiosas en el artículo 130 de la Constitución. Así que Calles ordenó al procurador de justicia la detención del arzobispo, lo cual produjo numerosas protestas de los católicos y de varios embajadores extranjeros. Siguiendo en relación a lo religioso, uno de los mayores desafíos que enfrentó Plutarco fue la Guerra Cristera y las secuelas que ésta dejó. Básicamente era un conflicto armado que colaboraba con el descontento de la población, pero no afectaba solo eso, también en lo económico y otros aspectos, pues el gobierno de Calles para combatir a los rebeldes invirtió enormes recursos económicos, materiales y humanos, ya que tenía la necesidad de emplear más de 200.000 soldados y significó no solo la pérdida de 70.000 vidas, sino una caída fulminante de la producción agrícola y la emigración de 2007. Si profundizamos más en el ámbito económico, Calles en realidad tuvo mucha responsabilidad como presidente para enfrentar la situación económica de ese entonces. A pesar de haber presentado un proyecto de reconstrucción económica y de haber tenido resultados económicamente estables, esta no duró por mucho tiempo, ya que las finanzas mexicanas dependían en gran medida de los impuestos de petróleo. Y cuando en 1926 se conjugaron factores que provocaron la caída de los precios, la economía mexicana entró en una crisis en la que no se recuperaría hasta la época de la Segunda Guerra Mundial. Tal crisis se acentuó del precio de la plata, otra área que considera las principales fuentes de riqueza en México. Al desastre económico se le anudaron problemas de orden político y social. La deuda externa fue otro de los problemas importantes que Calles se enfocó en tratar. En octubre de 1925 se firmó un tratado con Thomas Lamont que permitió a México librarse de la deuda ferrocarrilera. Al separar la deuda de los ferrocarriles, la suma de la deuda disminuyó de 1.451 a 998 millones de pesos. Sin embargo, como efecto de la crisis y de los conflictos políticos sociales, en 1926, Calles suspendió nuevamente el pago de la deuda exterior en 1927. Cabe resaltar que otro problema del ejército mexicano en ese momento era la falta de dinero para adquirir armamentos, como también el mal salario de los soldados. Sin embargo, estas condiciones mejoraron cuando México mejoró relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Otro problema al cual enfrentó fue las rivalidades internas y aspiraciones presidenciales de casi todos los jefes militares. El ejército se había convertido en un centro de insurrección, por lo que fue necesaria su reorganización, labor que Calles le asignó al secretario de Guerra Joaquín Amaro. En resumen, Calles enfrentó manifestaciones religiosas en armas, descontento de la población, la deuda externa, la guerra cristera, las rivalidades internas entre los jefes militares, la crisis económica, y cabe resaltar también la decadencia de 1927 de la exportación de oro y plata y los problemas laborales. Aunque se pudo notar un esfuerzo sin éxito por parte de Plutarco Calles por mejorar el país, el impacto de su gobierno fue más negativo que positivo, pues él contribuyó a la inestabilidad económica y política del país. En la primera, porque el país entró en crisis económicas de la que después de muchos años se libraría, y en lo político porque fue corrupto y causó discusiones entre jefes militares. Cabe resaltar que todo esto influyó al descontento de la población, causando revueltas y manifestaciones armadas. En el gobierno de Calles hubo una estructuración de la economía. Se trató de trabajar bajo una política financiera correcta para de esa manera mejorar el desarrollo del país y tener así una economía estable. Se trabajó para lograr un sistema bancario eficaz. Hubo una preocupación por el aspecto agrario. Se construyeron y mejoraron las carreteras, promoviéndose así el desarrollo turístico. Siendo su preocupación la educación, se construyeron numerosas escuelas. Por otro lado, se reorganizó el ejército. Por todos estos aspectos positivos, Calles se consideró el creador del México moderno. Pensamos que esta buena administración se ve opacada por su posición anticlerical, ya que el gobierno intervino en el aspecto religioso.
poniendo restricciones y quitándole derechos. Su objetivo era tener el control de la iglesia, dando como resultado el levantamiento en armas y la muerte de muchas personas.